un par de obras. Y algo maravilloso, que creo que lo primero que voy a decir a Raúl, aunque yo lo bastante, que él tenía una gran virtud, además de todas, que era siempre estar actualizándose en la actuación. O sea, siempre, yo empecé con él en el 90, y fue muy distinto lo que yo empecé a aprender en los 90, a lo que terminamos en la escuela. Siempre la coherencia, ¿no? De profundizar, actualizar, rever, y siempre ha sido un recorrido en la práctica, con los cuerpos trabajando en eso. Y él siempre tenía esa actitud, siempre estaba actualizándose. Se imagina que desde que fueron los primeros 90, cuando empezaron los 90, ahora la actuación cambió muchísimo, como todo, ¿no? Y la metodología se fue adaptando y se fue creando, ¿no? Como una nueva metodología a partir, profundizando, actualizándose y para llegar a otro tipo de actuación, para llegar a una actuación más moderna, digamos, más afín con lo que es nuestra época, algo que no nos haga ruido, que a mí eso me parece muy valioso. Entonces tomo esa cuestión para seguir profundizando, llevar lo que me quede de profesión, de vida, porque la verdad es que es una pasión. Bueno, así que súper contenta de estar acá. Bien, mi nombre es Alejandra Aristegui, no siempre lo he dicho como dice. Soy, profesora de teatro, actriz, directora, me gusta mucho escribir. Yo, para introducir un poco también en la metodología, les voy a contar un poquito. Cuando yo soy de La Plata, empecé a estudiar teatro hace muchísimos años, empecé en un taller que había en La Plata, a donde fueron dos compañeros míos de la facultad. Yo estudiaba filosofía en La Plata, y dos compañeros me dijeron, vamos a ir a un taller de teatro, qué sé yo, ¿querés venir? Y yo dije, dale, vení a ver, se puede presenciar, no sé qué. Y vi una clase que me pareció gente totalmente delirante, loca. Está allá, una risa al final. Y yo miraba muy de afuera, diciendo, pero qué barbaridad, qué locura, bueno, no sé, se olvida. Ahí terminó la clase de 3 horas y viene el profesor y me dice, bueno, ¿y vos? Y yo, no, yo jamás, loca, porque yo soy muy tímida, así que nunca. Y me dice, mira, si es por tímidos, ninguno de los que están acá, ni yo, que estaría más sola. Me dice, traete la malla, que no sé por qué era la malla, y probá. Ahí fue que hasta ahora estoy acá. Y terminé la facultad de filosofía, y terminé teatro más o menos a la vez, y hice la primera obra y dije, qué dos títulos que tengo. ¡Teatro y filosofía! ¿Qué será de mí? ¿Qué futuro? Quedé como un año así, medio tildada, y dije, bueno, como no voy a tener mucho dinero en ninguna de las dos, más divertido es el teatro. Y ahí, claro, me voy para allá. Y ahí entonces fue muy interesante porque en este primer taller que yo tuve teníamos la metodología de Neil Strasberg, la del acto de Túnez, creo que la conocen, ¿no? Sí, no sé. Algo. Bueno, es una metodología que en esa época estaba muy de moda. Era la metodología de actuación. Estoy hablando de los 80. Y era la manera, en ese taller nosotros hacíamos eso. Esa metodología tenía que ver con un criterio de la actuación de un hombre que daba clases y puso el acto de estudio, eso sí lo había escuchado, que había programas en televisión, se hizo muy famoso, donde había estudiado Robert De Niro, Marlon Brando. Andrea del Boca. Andrea Boca no. Sí, eso fue. Pasó, ¿verdad? Eso era por eso. Es un exponente, porque si pasaba, había una sobrevalorización de que actuar era llegar a la emoción. Y además, que la emoción sobrevalorada era llorar. Si vos te sentabas acá y yo lloraba, el premio, loca, no era como, bueno, todo se parecía que actuar se trataba de llorar. Era una época que era así. Parecía que actuar y ser un buen actor era
tener la emoción. Y para tener la emoción en ese método, tenías que introspectar en tus propias vivencias, en tus traumas. Yo lo hice eso, fue esa primera experiencia en la educación. Entonces era un método introvertido, un método muy ligado a la psicología, porque estábamos, que nos teníamos que conectar con nuestros lugares dolorosos, ¿no? Y un método que para recurrir y para llegar a ese resultado tenías que estar como aparte. Yo me acuerdo que ese ejercicio que era la memoria emotiva, porque había me acuerdo que tenías que estar así en la silla, relajarte mucho y acordarte los detalles de ese momento, cuando era chiquita, que podía pasar no sé qué, y cómo estaba la colcha de la cama. Bueno, llegó un momento que te ponías a llorar, y te la vida. Y te tenías que volver con doloroso. Bueno, me da risa ahora, pero eso estaba súper instalado, ¿no? Y en realidad sigue funcionando mucho para el cine. Claro. Entonces, Neil Strasberg y esas escuelas de arte de estudio eran muy buenas realmente, porque estaba en California, en el cine, en Nueva York, ¿no? Entonces, sí, obviamente, si vos tenés que hacer una escena en cine y tenés que llorar, viene bárbaro ese momento. Pero para el teatro, más o menos. Entonces, bueno, para tratar de llegar a donde tenemos que llegar, terminé esos 3 años, hicimos una obra de García Lorca, porque ¿qué sucedía? Después, con ese bagaje, si no tenías un buen director, no sabías la que no, ¿viste? Porque con eso no resolvías mucho. Un director que decía, vete para acá, y ahora sería esto, y yo, y ahora ya, y cuándo, no, sí, en el momento de lloraba, más o menos. Bueno, ahí yo terminé, después, ahí fue que me recibí de filosofía y de actriz, ponele, ahí después de ese taller que dije, y tuve la suerte de empezar a trabajar en la Comedia de la Provincia, de presentarme en un concurso, que me ayudó muchísimo, un actor que era muy profesional, y entré al final como actriz. Entonces, a lo que voy, que esa metodología, en un lugar como la Comedia de la Provincia, donde era un tampón enorme y en donde las obras no requerían de mucho llanto, digamos, y que eran espectáculos, no sé, había otro tipo. Cada una chistera que es una comedia la Comedia de la Provincia de Buenos Aires. Como ser una comedia, porque acá no hay. Perfecto. Historia otra cosa como bueno, una comedia en ese momento sigue siendo la Comedia de la Provincia de Buenos Aires, era un concurso que se llamaba Todos los actores de la Provincia de Buenos Aires, donde se querían presentar, se presentaban un montón, y se elegían unos 40 por concurso, por currículum, y se contrataba, lo que después no sucedió más, se contrataba durante 4 años y se hacían obras. Pero entonces, ese era un oficio, eso ya era una profesión, tenías un sueldo, te agarraban directores, te ponían en un elenco, te dirigían, y vos salías con esas obras y se giras por toda la televisión. Claro, es un sueldo, digamos, y eras actor fijo, digamos, de la comedia. De la provincia por 4 años. No, después de los 90 se terminó. Claro, después de los 90 se terminó. Empezó, sigue la Comedia de la Provincia, pero contrata una producción. Claro, porque es una producción armada, no es. Claro, no es ese elenco estable, se terminó en el país. En el San Martín, en la ciudad, no. Ahora está haciendo. ¿Elenco estable? No, el que hace no, el interior. Gira Morena. No, produce. Puede producir, sí, sí. Contratar a los actores por un año. Sí, pero es por un año. No hay elenco estable, es para obra. Es para una obra. Es para una obra. No sé. Hasta los 90 había esa cuestión que para ti era una gran solución profesional, digamos. Bueno, a donde voy apuntando es que ahí había que resolver. Acá tenías un libreto, no conocías ni con quién ibas a trabajar, ni quién era el director ni nada. Sí, después lo ibas conociendo, unos 4 años. Y tenías que resolver. Entonces era muy difícil la cuestión de esa metodología, a mí no me sirvió para nada, desesperación. Entonces primero estudié con Norman Brisky en Buenos Aires, y Norman Brisky, que era dudoso como docente, lo conocen a Norman Brisky, bueno, gran actor,
artista, gran comprometido políticamente, para todo eso, un chapó, digamos, muy reconocido, pero como docente era una patina. Una locura. Vos lo conocés. Sí. Bueno, súper. Bueno, él había estado exiliado en Estados Unidos y estaba muy influenciado por estas técnicas. Entonces, para él, actuar y la psicología o esa cosa tan metida entre tu propia personalidad y tu propia vida en la actuación, estaba totalmente enchastrada, para mi gusto, ¿no? Ya lo digo en esa palabra, y era una locura. A todo el mundo mandaba al psicólogo, a mí también, por supuesto, que lo tenía bien, obvio, pero estaba todo muy empantanado con esta cuestión de tus propios traumas, tu bagaje de vida. Y tampoco te servía nada para resolver, como en esto de la comedia, con él, esa cosa así, nada más profesional, digamos, más difícil. Tiene que hablar de Robinson. Fue la primera vez que yo escuché que decían el método de las acciones físicas, y ahí atendí. Y Raúl Serrano también era un hombre que empezó a ir a La Plata, como yo seguía viviendo, daba charlas y daba charlas. Y ahí yo escuchaba un hombre que tenía otra técnica nada que ver, y que tenía una gran objetividad con respecto a lo que era un método de la actuación. Entonces, eso me pareció fabuloso, y él lo que decía, que ahora está más aceptado, pero en ese momento que era en contra de esa metodología tan psicoanalizada, psicologizada, es que el teatro tenía su propia autonomía, que tenía que desligarse de la psicología, incluso de todas las interpretaciones que se podían hacer, históricas, sociales, ¿no? Que el teatro tenía su especificidad, incluso de la literatura. Se tenía que independizar, que había que encontrar su objeto especial. Entonces ya estaba hablando de una cosa que intenta acercarse a una cuestión más científica que esta cuestión que era tan subjetiva, ¿no? Como eran los ejemplos de Lee Strasberg, los Estados Unidos y lo de porque creo que respondía a una necesidad y una moda, como pasa siempre, y una necesidad que por ahí pareciera estaba bien. Y Raúl había estudiado en una escuela muy prestigiosa en Rumania. Había hecho 4 años muy exigentes, con todo un montón de materias, ¿no? Como era esgrima, circo, dramaturgia, voz, no sé, un montón de cosas. Entonces, él traía todo ese bagaje. Y cuando vino a Argentina, decía que él veía un teatro en Alemania, en Europa, con Bertolt Brecht también, en todas estas cuestiones más físicas, y acá en Argentina veía que eran todos actores traumados, torturados, sufrientes, y metidos todo para adentro, y todos llorando, y todos así. Entonces tenías un escenario enorme y cada uno ocupaba un lugarcito así, todo así torturado. Tenía razón. Entonces, bueno, yo cuando le empecé a escuchar a él, realmente veía que mis compañeros de ese primer taller que yo había hecho, y los de Norman Wilkie, cuando yo los iba a ver en las obras de teatro, realmente veías eso. Veía gente que tenía unos traumas tremendos, que lloraba mucho, a veces no, que lloraba, no hacía que vos tuvieras empatía con ese que lloraba. No es tan así la cuestión de la actuación. Y sí veía que por ahí había actores que no lloraban, pero que realmente transmitían todo un montón de cuestiones, ¿no? Entonces, ahí llegamos a Raúl Serrano, lo cual para mí fue un gran alivio. Y lo que tiene la metodología de Raúl es que para todos los que ya tenemos un bagaje anterior, ordena mucho. A veces uno hace un poco de crisis, porque claro, los actores tenemos incorporados en el cuerpo un saber, más allá de lo que querríamos hacer, allá que es nuestro cuerpo arranca para el lado que arranca, ¿no? Si vos hiciste un personaje 1 año, 2 años, te te pones en el estado de escena y el cuerpo te hace trácate, viste, como el personaje, viste, por eso hay cursos o seminarios de máscara neutra, viste, de volver a la naturalidad, eso es un cuerpo.
no hay tanta, es difícil la cuestión voluntaria, ¿no? de los actores. Entonces a veces con una metodología así podemos generar. Es fundamental. Y fundamental para nosotros. Tenemos que saber que es nuestro instrumento, lo sabemos, que vamos a entrar en clichés, sabemos que podemos estar, todo eso empezando a conocer, porque es así. Y no es que mal es nuestra herramienta, ¿no? Es como que bueno. Bueno, entonces, yo ahí me encontré con un gran pero además que hizo todo el esfuerzo de estructurar, sistematizar, resolver y desarrollarlo en, por yo no voy a decir 90, no sé, 30 años, y pico, ya lo niño, 10 años no, antes. Así que bueno, fue muy importante definir para Raúl, que después más o menos se institucionalizó y se lo afanaron, te podría decir a Raúl. Yo lo digo de esta manera bastante, pero digo sí, porque después cuando se fundó la Universidad de 60, cuando se empezó a desarrollar la cuestión de pedagogía teatral más seriamente, todos acudieron a Raúl Serrano, porque era el único que tenía una mirada muy objetiva con respecto a la actuación, que se puso a estudiar de una manera científica, algo que es difícil de estudiar de una manera científica. Pero bueno, acá llegamos a varias conclusiones fundamentales. Primero tener, esto como decía Ale, ¿no? Comprender cuáles son las cuestiones características de los actores, de las disciplinas de la actuación, cuáles son las características para bien y para mal, digamos, pero con qué nos tenemos que ver. Entonces, bueno, nos encontramos con que en el año, cuando empieza el siglo XX, había pedagogía, o sea, se podía enseñar música, escultura, artes plásticas, digamos, un montón de disciplinas artísticas, desde la antigüedad de los griegos que había sistemas para enseñar esculturas artísticas. Y que sin embargo, con la actuación, no se entendía muy bien por qué, no había nada. Era algo que se transmitía familiarmente, estaban en compañías, es muy interesante la historia, pero no lo voy a desarrollar acá. Ya finalmente había compañías familiares, íbamos a la Argentina, en donde iban los Podestá, ¿no? Donde, bueno, hacían una familia de actores. Si actuabas bien, ibas al escenario. Si actuabas mal, ibas a la boletería. Y era así. Y era, tenías madera, no madera, tenías pasta, no tenías pasta. Entonces, ¿qué se creía? Que uno nacía con el don. Toda la historia fue así, que nacés con el don o sin el don, ¿no? Aún para los grandes actores había funciones que tenías el don, no había funcionado. Y estaba esa frase que decía, les dieux ne pas venir ce soir, los dioses no bajaron esta noche. O sea que siempre los actores y las actrices estábamos en yo me quiero igual antes de entrar y realmente era así. Yo lo viví así cuando me tocó estar en la comedia de sesión. Para los ensayos, para que se me quiero igual. Bueno, entonces no, hubo primero un señor que fue Stanislavski en 1900 que se puso a estudiar porque un actor o una actriz con el mismo texto, en la misma situación, con el mismo maquillaje, con la misma escenografía, con el mismo vestuario, digamos, todo igual, alguien abría un universo poético y transmitía un montón de cosas, y otro haciendo exactamente lo mismo, mucho más hablaba, se decía esto que dice. Y esto es la actuación. Esto es eso que parece tan indefinible, tan inasible, fue lo que se propuso estudiar Stanislavski, que se escribió unos cuantos tomos, fue lo que tomó Raúl Serrano unas décadas después, y es lo que vamos a desarrollar. Lo que yo pude tener el privilegio de estudiar y decidir estudiar, por supuesto, ¿no? Entonces, Stanislavski llegó a describir un montón de cuestiones y a proponer. Stanislavski empezó con esto de la búsqueda de las emociones, y Lee Strasberg, estos que la estudió, tomaron esa parte de Stanislavski. Pero la cosa mandaba, si nos podemos estudiar de Stanislavski,
en ese momento, en esas obras que dirigía Stanislavski, que eran de Chekhov, ahí con el público no se jodía, te tiraban tamatazos. Iban a buscar a la actriz que hacía de Nina y tenía que salir no por el camarín. Era tremendo. Nosotros unos privilegiados actores que el público se regrega los ojos y va y se desploma y no nos hace nada. Pero en esa época era tremendo. Y la verdad que muchas obras no funcionaban. La Nina es que me encanta eso, ¿no? Estos grandes. Que en vez de, bueno, no sirvo para nada, me voy a mi casa. No, a ver qué, cómo, cuál, qué, dónde le encuentro la vuelta. Bueno, Serrano toma la última parte de Stanislavski, que en vez de que dice, no, esto de las emociones y de la memoria emotiva y del objeto imaginario, que era lo que yo hacía en ese taller del principio, horas haciendo del cafecito, que era imaginario, que sirve, no digo que no, pero digamos que no es no se resuelve con eso. Habla de las acciones físicas. Entonces Raúl toma esa parte de las acciones físicas y la empieza a desarrollar. Entonces vamos a una metodología de acción. Vamos a que un actor no es ni un sentidor que va a buscar las emociones, ni un sentidor con las emociones, ni un hablador, ni uno que, porque eso es lo que ¿no? entra a decidir un texto. No es ni un decidor, por ahí ni un sentidor. Entonces es un actor, una actriz, alguien que hace. Ahí está, ahí nos vamos acercando cuál es el objeto específico del actor, del teatro. Tiene que ver con la acción, tiene que ver con la conducta, tiene que ver con un hacer en el escenario. Y ahí empezamos, bueno, él va a desarrollar, porque también aquí se murió, dijo todo un poco de la parte de física, claro, quedó ahí toda la data en el aire. Y quedó toda la data en el aire hasta que, no, después del siglo XX, todos los grandes recogieron la palabra de la. Y Serrano se ocupó de esta última parte y por suerte lo teníamos en Argentina. Y entonces empieza, ¿cuál es el objeto? Y es más, vamos entonces, ¿cuál es el objeto específico que tiene que construir un actor o una actriz? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Concretamente, ¿venimos a decir lo que dijo el dramaturgo? No, parece que no. O sea, ese es el objeto específico del dramaturgo, ¿no? Tenemos que emocionar qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, bueno, lo que tenemos que hacer es construir, primero pensar en esto, ¿no? No nos metemos todavía en la creación, porque es como pensar, bueno, Picasso tuvo que trabajar con los colores primarios para empezar a hacer un cuadro, después se fue a la mierda, después terminó con el Guernica, no sé, con un dibujo de Muniz, ¿no? Como la Paloma de la Paz. Pero nosotros como actores, ¿qué hacemos? Primero tenemos que pensar en el color primario también, por eso esperamos. Entonces, lo que hay que construir, por eso uso la palabra construcción y no creación, es, hay muchas palabras, maneras de decirlo, pero vamos a decir la vida o el presente escénico, que es como la vida, lo mismo aquí ahora que pasa acá con el yo me contesto acá, esto que somos aquí ahora, pero es ahí, ¿no? Es ahí y hay ensayos antes, y hay un texto que no es el que yo estoy diciendo, el cauce que ocurre, si ustedes cuando tengan que hacer preguntas lo van a hacer, hay un texto encima. Entonces, bueno, hay algunas convenciones que complican, pero lo que hay que lograr es esto mismo que estamos hablando ahora, mismo que se da en la vida. Pero bueno, nosotros tenemos que hacer una construcción falsa, por un lado, y por otro lado, con un contenido real. Es nuestra práctica. ¿Qué? ¿Qué parece, no? Esa es nuestra práctica. No, o sea, pero quiero decir, comprender eso ya es muchísimo. Porque entonces, venimos un montón de haber dicho, pero no somos ni el texto, si no venimos a tratar de transmitir ni siquiera lo que se le ocurrió al dramaturgo. Porque ahí lo tenemos a Shakespeare, que lo seguimos realizando siglos y siglos después en versiones distintas.
ya ni sabemos qué se le ocurrió a Shakespeare cuando estaba escribiendo la escena de Romeo y Julieta. Estallan millones de sentidos. Entonces, bueno, en ese estallar de millones de sentidos, nosotros tenemos que darle vida a eso, darle vida, crear ese presente escénico. No me decirle el presente escénico, porque el día escénica ya es como demasiado, ¿no? Pero bueno, un presente escénico, que es un aquí y ahora, qué es lo que sucede ahí, y que en realidad la vida sale, ¿no? Y ese presente escénico no es nada más que todos los ensayos para llegar al extremo. Es aún todas las funciones y todas las cientos de funciones que nos toque con mucha grandeza hacer, ¿no? Ojalá tengamos cientos de funciones en una obra, pero siempre tenemos que tener ese trabajo para hacer el presente escénico, porque donde descansar decimos más, sí, me meto el directo y yo no pasa nada, laburamos mal. El texto está, la luz está, hacemos la marca del director, pero la obra no está, no será el hecho de la cantidad, y es nuestra responsabilidad, eso también. Entonces, ¿cuál es la mayor y gran diferencia para reflexionar? Porque en la vida aparece, estamos, y en el teatro, ¿cuál es el gran problema? Para cerrar con ¿no? El problema. El gran problema es que las causas del teatro no son verdaderas. Yo estoy acá y tengo ganas de darle un bife a vos, me agarran ganas de pegarte, te pego, es orgánico, tengo ganas de pegarte. Pero yo tengo que hacer una escena que le tengo que pegar a Alejandro, que nos llevamos bárbaro y que no sé qué completo que pegar, y no tengo ganas de pegar, no, viste, no tengo la emoción que me venía. No, me está fluyendo, es como que... No me pasa, no me sucede de verdad. No me sucede de verdad, tengo que hacerlo suceder. En ese tengo que hacerlo suceder es en donde aparece esta metodología. Primero tenemos algo que genial, que es comprender lo que tengo que hacer. Eso ya es un avance enorme, ¿no? Es que comprender que en los ensayos no vengo ni a decir el texto ni a sentir la idea, como mucho para otro no, sino tengo que lograr que esto empiece a interactuar y de que empiece a jugar y de que sea verdadero. Entonces, ahí aparece la cuestión de lo que en un principio era el método de las acciones físicas y que ahora es el método del análisis ágil. ¿Y por qué ahí? Para contarles. El método de las acciones físicas al principio, que también se refería a un tipo de dramaturgia que ya envejeció, tenía mucho que ver con que, bueno, para que yo creo que tenía ganas de darle una piña a Alejandro, o no, tenía que darle una piña a Alejandro, entonces agarraban y empezaban a pedir para darle una piña, a un trago de agua, siempre era hacer. Esto se actualizó y se mejoró mucho, a quedarnos nada más que con las ganas de, y no hacer, pero empezar a tener una organicidad en el juego, tener un compromiso. Es decir, yo evidentemente no tengo nada, pero sí puedo empezar a generar en mí algo de que si puedo jugar a qué quiero pegar. Y empiezo, ¿no? No hago tanta acción física de buscar. Bueno, esto no era tan mal lo del vaso de agua, pero había llegado un momento que en las obras de teatro, no había obras de teatro, sobre todo en Argentina, que estabas planchando, tomando mate, fumando un pucho, tomando un vaso de whisky, ¿no? Como que el actor o la actriz, con el actor, no me refiero a los dos, si le digo actuantes, pero actuantes es mucho todavía, suena para ahí, no sé. El actor o la actriz no dejaban de hacer acciones. No dejaban de hacer acción. No, y si era, ¿cuál era la primera pregunta? No sé qué hacer con las manos, no sé qué hacer en el escenario, no sé qué hacer y no sé qué hacer, que nos pasa a todos, o sea, al principio, cuando no tenemos las herramientas. Entonces, con la metodología del análisis activo de las acciones físicas pasamos a la conducta. La conducta es algo muy difícil de definir, que creo que lo vamos a comprender en la práctica, es esto de que es lo que más manejamos en la vida cotidiana. Nosotros estamos contando y haciendo cosas, pero nos pasan cosas. Nos pasan muchas cosas. Entonces, cuando hablamos de conducta, ya
hablamos de un actor, de una actriz que está en el escenario y que está generando, construyendo ese presente escénico, que es nuestra tarea. Porque está creando una conducta. Y una conducta tiene que ver con querer hacer algo y no hacerlo. Querer, por ejemplo, yo podría estar acá hablando y empezar a jugar, y empezar a crear respuestas de manera artificial que yo le pegaría a yo cruzo la línea, pero no puedo, pero todos ustedes, yo no, ¿qué van a pensar? Si me voy a pegar, no tiene nada que ver, está filmado encima, ¿no? Hay un montón de situaciones que entonces es la represión como forma de la acción y esa contradicción genera una conducta. Yo cambié el tono de voz, si no me puedo, ¿no? Seguramente cambié sutilmente la actitud corporal, no tengo la jugarme a que quiero pegarle y no puedo, hay un cambio. En mí hay un cambio. Y si me empiezo a vincular con él, seguramente lo voy a mirar de distinta manera. Y si esto no sea que lo voy a pegar, ¿qué va a empezar a decir? Se percibe. Se empieza a crear este presente escénico. Y esto, bueno, por supuesto, este ejemplo ya es un nivel bastante sutil, ¿no? Pero no sé si les queda claro por dónde vamos. No cómo, ahora puedo desarrollar eso. Pero con que sepamos a dónde vamos, qué es lo que tenemos que crear, mínimamente de qué manera, ya es un aporte muy grande. ¿Cómo les suena esto que estoy diciendo? Tengo una... Dale. En esto de lo vincular, que ya se crea la conducta, entonces empezaba a cambiar y pasa algo. Si es una persona que es un monólogo, no hay otro, Sí. ¿Qué sería? ¿Con una imagen? ¿Estamos con la E inclusive? ¿Acá? Sí. Bueno, no, yo pregunto porque siempre está bien. Yo como... digo, si no hay un otro en físico... Bueno, eso es como un detalle. Okay. Porque siempre es una pregunta un poco avanzada, digamos, en el sentido de que siempre vas a estar transformándote y vas a estar claro. No, claro, con tus propios... Claro, con algo las vinculaciones de los materiales con los que tienes que trabajar. Por ejemplo, Hamlet, en Ser o no ser, tiene las condiciones dadas contra las cuales lucha, que son las causas que siempre son mentiras. Para mí, yo tendría que hacer Hamlet y no se me murió, mi papá no fue asesinado por mi tío, pero yo entonces me transformo y yo estoy vinculada con eso. Yo puedo estar vinculada con Alejandro y no mirarlo. Yo puedo estar vinculada con esa situación y no estar presente en ese momento. Pero podría explicártelo así, ya me cambio, ya me transformo. Pero lo que vos dijiste en interacción y lo vincular es también otra de las características fundamentales de la actuación. Aunque esté solita en el escenario. Se vincular al pasado, al presente, al futuro, con los conflictos, con los quiero, con las pasiones. Serio que termino como de reunir y abrimos para las preguntas, porque si no, no es necesario. Entonces, llegamos a las conductas. Bien. Ahí ya tenemos el objeto específico que tenemos que crear, que es el presente escénico, y ¿cuál es nuestra tarea? Eso se construye porque nosotros tenemos que construir, vamos a decir por ahora, conductas. Y las conductas se construyen jugando. ¿Qué tengo ganas? ¿Qué quiero que se me opone? Y le doy esa orden a mi cuerpo. Lo que Raúl llamaba muy hermosamente, se decía el escracho. Porque uno siempre el cuerpo dice, bueno, no soy lo suficientemente flaco, no soy suficientemente alto para... No, esto no es suficiente... No, esto, ¿viste? Sos de una barriga, tener el escracho. Esto es nuestro instrumento. Actores, actrices somos cuerpo. Entonces, es jugar con el cuerpo. Tener un cuerpo dispuesto a que yo me invento esta causa. No me importa tampoco mucho cuál es la causa, sino que concentro mi cuerpo a jugar de la misma manera que hago con un deporte, ponele que quiero ganar una pinta. Y se crea.
Bueno, muy bien, hasta acá vamos. Entonces, el cuerpo, fundamental. La metodología del análisis activo es cómo vamos haciendo para darle instrucciones a un cuerpo para que esté vivo, para que empiece a construir eso. Y ahí vienen dos conceptos muy importantes, que es el de la estructura de la voluntad, el de estructura y estructura de la voluntad, que es el gran aporte de la voluntad, que también cambió muchísimo con los años. La estructura se entiende por estructura varios elementos, que en este caso son 5, que al juntarse crean un elemento de otra calidad. El mayor ejemplo, para hacerla corta, es el agua, H2O. Son 2 elementos de gas, ¿no? Según la tabla elementos similares de la regla, ¿no? Cosa lejana para alguna otra cosa. Pero bueno, son 2 elementos de gas que construyen, sí, porque crean agua. Entonces nosotros con todas estas cosas tenemos que crear presente escénico. ¡Wow! Un salto, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿No? Entonces es esto. Estos elementos que son conceptuales, al estar estructurados, crean un elemento de otra calidad, que va a ser el presente escénico. Entonces, ¿qué tenemos? Porque si ordenamos, si nos quedamos muy en el mundo de los conceptos, como dije, es cuerpo, la actuación es cuerpo. Entonces, vamos a empezar muy por arriba, son 5 elementos. Primero es el texto. Voy a decir muy por arriba. El texto es de donde salimos, porque leemos una obra de teatro, porque todo se complica con el texto, porque si estamos ahí improvisando todo es mucho más fácil, ¿no es cierto? Leemos un texto y tenemos una información, y después de trabajar muchísimo, ese texto tiene que salir como consecuencia de esa situación. O sea que es el primer elemento y el último, podemos decir. Otro sujeto es los conflictos. Los conflictos también, en un principio para Raúl estaba como muy subrayado, ¿no? Siempre vamos a estar, para tener organicidad, luchando contra algo. Una buena actuación, un actor cuando nos llama la atención, es porque está luchando contra algo. Y esto es así, ¿eh? Entonces ahí tenemos los conflictos. ¿Qué quiere? ¿Qué se me opone? ¿Contra qué lucho? Las contradicciones. Todo esto está en el elemento de los conflictos. Después tenemos lo que antes se llamaba la acción dramática y ahora se llama conducta, que es lo que hacemos para empezar a transformar algo. Ese es el concepto más difícil de transmitir. Después tenemos el sujeto, que es súper interesante y que se relaciona con el conflicto. El sujeto tiene que ver con esto. El que está trabajando para construir ese presente escénico, o la que está trabajando, es, por ejemplo, yo empiezo a hacer Lady Macbeth y en un principio seré un 10% de Lady Macbeth, porque tengamos el texto y alguna idea, pero el día del estreno tengo que hacer la función en ese momento de mis escenas que va a ser un 90% de Lady Macbeth y un 10% de Alejandra, porque si no estamos en problemas muy graves. Ya no estamos hablando de educación, estamos hablando de otra cosa, ¿no? Cuando el boco va a vivir psiquiátrico. Esto es muy importante porque transmite el carácter procesual de la construcción de ese presente escénico. O sea, vamos a empezar a trabajar a los palotes, aunque seamos very distintos. Si lo hacemos tranquilo es porque estamos ganando otro trabajo como los antes y no. Pero la nueva, lo que uno tiene que construir, sí, lo que uno tiene que construir, una empieza los palotes. No, es algo nuevo, construir una cosa nueva, no sabemos. Siempre vamos a empezar sí, esto es fundamental, creer y comprender el carácter, el proceso de llegar a ese presente escénico que no termina nunca, porque tenemos que seguir con toda la función. Y voy a llenar sí, no, sí, yo cada vez mejor. Al principio resuena molesta. No, cada vez sube el nivel. Cada vez sube el nivel, cada vez sube el nivel. Obvio, claro. Pero nunca nos tenemos, nunca recibimos no teníamos siempre eso. Claro, no. Siempre vamos a tener herramientas. Y un cuerpo además que ya está
acostumbrado, que ya sabe. Una que asociación viene ahí. No, bueno, pero ese es el 90%, yo digo que ya ahí tienes un 90% de imagen, eso lo vas constantemente, pero es lo que tenés que analizar, porque por ejemplo tener una función de número 80 y bueno, está más, entonces, bueno, y lo otro que es muy importante con este otro elemento, que sea el sujeto, o sea que hablamos de sujeto porque entonces no hablamos ni de actor, ni de actriz, ni del personaje, hablamos del sujeto haciéndose cargo de situaciones. Entonces ahí ya tenemos algo mucho más vivo, más dinámico, ¿no? Y el otro gran aporte es que nosotros, como actores, como actrices y como seres humanos, somos sujetos escindidos. Nosotros trabajamos mucho con los sujetos escindidos. ¿Qué quiere decir eso? Trabajamos mucho con el animal, ¿no? Con las pasiones, con lo que queremos matar, odiar, gachar, romper todo. Siempre las instrucciones que le vamos a dar al cuerpo no es queremos limpiarle la vela. No, ¿viste? Queremos, claro, tenemos que conectar con algo normal. Queremos ir a pagar el gas. No queremos, si tenemos que ir un poco más. Entonces, trabajamos con un animal y con la represión de ese animal, que es el sujeto de película. Tenemos que comprender que para nosotros, los actores, conviene pensar que somos, los seres humanos somos eso, un animal que nace un bebé, que se caga, se mea, grita, que no tiene ningún tipo de racionalidad, y que la cultura le va reprimiendo, socializando todas sus funciones animales. Tanto es así que todo lo que estamos en el teatro, estamos hartos de esas represiones sociales y tenemos que venir acá a trabajar para conectar con las funciones más vitales, ¿no? Porque es un momento que se hace un poco opresivo. Estamos llenos, vamos a hablar, tenemos que incorporar. Entonces, todos los personajes también. Y si no existe la hora donde el tipo de entrada quiere matar y me mata. Ay, no tenemos obra. Eso se lo ves en Crónica TV. No existe. El teatro es una cosa de que, mira, te amaba. Ah, pero ahora te quiero menos. No, pero no te amo. No, no sé. Te van a inventar. 3 años. Y una tarde, al final lo matan los batallón. Nuestro presente escénico tiene que ver con eso, con una acción que se va desarrollando. Entonces, nosotros tenemos que hacer cargo de todo eso. Entonces, también tenemos esta manera de ver tanto a nosotros como a los personajes y trabajar mucho con la idea del sujeto escindido. Hay una pasión y hay una represión de esa pasión. Y eso genera contradicción y genera cuerpos vivos, genera organicidad, aunque es mentira. Yo no quiero para nada mentira. Bueno, y el último elemento es el entorno. El entorno es el elemento en donde definimos el lugar donde vamos a hacer la escena, o sea, no es lo mismo nosotros tenemos una escena en Siberia que en un shopping, o sea, hay algo que nos va a transformar también, un vínculo en el espacio que nos va a transformar. Y en otra parte del entorno son estas famosas condiciones. La manera, y en el entorno, en este, estamos en este, todo esto que te estoy diciendo, sí, claro, pero nosotros del entorno, digamos, un poco de contexto, digamos, viene y Raúl como que suma más fuerte la definición de la resistencia. No soy quien habla de contexto, Raúl también habla de contexto, pero ahí nos empezamos con otras definiciones más que va a complicar. Todo esto en realidad, el actor entra en el contexto, Siempre. El entorno es el elemento en el cual nos basamos para empezar. Entonces ustedes, ¿qué sabemos? Tenemos la escena, leemos el texto, el lugar y las condiciones dadas es todo lo que yo puedo saber de ese personaje, pero lo voy a leer, lo voy a tratar de poner de una manera rigurosa a no interpretarlo, a justamente despegarme de la psicología, ¿no? Despegarme de las interpretaciones sociológicas
despegarme. Yo me acuerdo cuando yo empecé a estudiar teatro, vos tenías que ser un loco y te estudiabas una cosa de qué era la esquizofrenia, ¿no? Había una cuestión muy metida sobre lo intelectual. Empezaba desde un lugar intelectual. Entonces, ¿qué pasaba? Vos con tu propio cuerpo, con ese escracho que estoy diciendo, dices, ay, tengo que meterme acá, en esta idea del esquizofrénico, en esta idea de Hamlet, y empezás a intentar llegar a esa idea. Esto revoluciona eso, nada. Yo lo único que sé es que las cuestiones objetivas de esa situación. Y si tengo cuestiones físicas, me vienen bárbaros, porque yo tengo que poner el cuerpo. O sea, detrás tu voz, que no se había llamado de ser, pero lo vas a trabajar. Cuando sale tarde, detrás tu voz son tremendas cuando empieza la obra, y aquí cuando se suman las escenas, pasó que todo eso yo las puedo saber, podría interpretar, que es una esquizofrénica, que es una loca, que es una loca. No, yo tengo que entender que es una mujer que en general está luchando contra los nervios, que toma mucho alcohol porque está luchando contra los nervios, es lo que veo, que le echaron de todos lados y que no tienen dónde vivir. Eso es una situación física y cultural. Bueno, yo puedo empezar a jugar en mi cuerpo. Y no digo más, pero el resto, porque yo es un montón. Juntos. Tengo la posibilidad de meter el cuerpo y de empezar. Claro, por eso. Está en el texto. Esta es una de las cosas que yo tengo que sacar. Estaría mal, ponele, si yo digo, al hacer Kowalski, si yo tengo que interpretar un golpeador, un violador, un machista violento. Entonces me pongo a estudiar sobre la estructura psicológica y ya lo puedo recontar qué sé yo. No, yo ahí lo que tengo que hacer, bueno, el tipo vive con su mujer, en un departamento así aparece la hermana, y empieza a haber una interacción. Él tiene su, ni siquiera puede decir la limitación, porque la limitación está vista desde el lado de blanco. Él dijo, bueno. Entonces, sobre eso, ahí hay que hacer un salto, el que salta de la cualidad, digamos, ¿no? Como del H2O. Lo que yo siempre digo es que en las condiciones dadas, la información es como un embudo. Es un montón de información, ¿no? De verdad, yo. El embudo tiene un piquito, ¿no? O por acá, el embudo acá, y el piquito hace esto. Dado todo esto, ¿qué quiero? ¿Qué se me pone? Entonces yo siempre fui dando una instrucción al cuerpo. Y estas causas al final no son tan importantes. Es como que yo empiezo a decir ahora, bueno, la quejar me hizo un montón de cosas, hay un montón de causas por las cuales yo le quiero pegar. Entonces, todo esto que me hizo, ¿qué quiere que se me pone? Y le quiero pegar. Lo odio, me engancho con eso en el cuerpo y no puedo. Y ella ya empieza a tener un cuerpo con organicidad. Claro, yo estoy viendo el texto que le da la gana, con un texto de un autor. Entonces, bueno, ese complica un poquito, pero mi tarea es esta. Y que los textos sean los que tengan que ser. Aunque sea una receta de cocina, me encanta hacer un omelette. Yo en casa, pero en mi situación acá, mi cuerpo quiere ver una forma de este tipo porque eso es la porque se le da, no sé cuánto. Pero yo, eso es una final muy importante. Después se complejiza, pero para empezar, yo ya empiezo a generar esto que sería el principio. Las primeras relaciones físicas para construir un presente. Entonces ahí, desde que empecé a hablar, llegamos un poquito a esto, ¿no? Que es lo que tenemos que hacer, cómo podemos empezar. Si yo acá tuviera un texto aprendido, que sería, bueno, hay que romper los huevos, y entonces agarrar y cortar una carta de origin. Yo estoy trabajando que me quiero pegar un sopapo porque no odio. Pero mi texto es, sí, entonces a mí me gusta, porque entonces yo agarro lo pongo de la heladera y lo romper, lo pongo así, y bueno, entonces eso.
empieza a batir. Bueno, si yo estuviera trabajando otra cosa, como bien enamoradísima de él, pero que tampoco puedo, y seguramente el texto sería igual, la manera de decirla sería distinto, y no se puede pensar. No hay manera de tener una idea de antemano. ¿Cómo digo, tengo que romper los huevos con enamoramiento de Alejandro en este momento? ¿Qué sé yo? ¿Quién podría saberlo, tener la idea de cómo tiene que ser? Pero eso pasaba, y uno como actor le encantaría que suceda eso, porque quiero saber cómo se hace. Y no. Viste que claro, así ¿dónde terminé? Bueno, acá. Es acá. Toda la charla y toda esta conceptualidad tiene que ver en poner en acción el cuerpo y poner en acción en contradicción, en un mucho y no poco. Y ahí vos cuando ves una película y ves una cosa maravillosa, una vez ustedes empiezan a aprender a mirar los planos. Lo quiere matar pero no puede, o no sabe si. Y ahí ya hay organicidad. Y la organicidad es la materia del presente eso. Entonces, nada más que esto para terminar. Estos 5 elementos se unen en este ejemplo del mundo, porque acá empieza a aparecer el cambio de calidad. Y con esto yo empiezo ese proceso de ir de un 10% de Lady Macbeth a un 90% de Lady Macbeth. Por supuesto, vinculada con mis compañeros, por supuesto, vinculada. O sea, por eso el método esto lo dejo. Yo empiezo a jugar, empiezo a creer y nos empezamos a contrafascinar, aparecen las emociones. Las emociones, puedo llorar y decir, ¡chichi, salió bárbaro! No pasa. Si yo me pongo a llorar y nadie me puede sacar del llanto, no está bueno, esa cosa. No es expresión. Una expresión. Es una que te angustia, no es expresión. Puede pasar, pero no es lo que nos tiene que pasar, no es nuestra tarea, digamos. ¿No? Y nosotros tenemos que hacer eso. Y aparece también con el entrenamiento y con la práctica, ¿no? Es un momento que puede ser, porque a veces eso está buenísimo. Nosotros en la vida tenemos idea de la definición de nuestros sentimientos. En caso después, ¿viste? Le contás a un amigo, o con el psicólogo, no sé, venía como, no sé qué. Pero en el momento nos pasa. Y a las personas que les pasa. Y a los actores de servicio que tiene que pasar, lo sabemos bien. No importa además. El espectador no dice ira. Humillación. Querida de... ¡Claro! Falta la autoestima, Claro, entonces se transmite un universo que no cabe en las palabras. Que la tarea de ponerle palabras no es nuestra. La tarea nuestra, y esto es muy importante, es construirlas, construir. Bueno, hasta aquí. Me dicen, hasta acá más o menos creo que yo pude un poco transmitir cómo era la metodología y cuáles eran los pensamientos. Lo único que me faltaría tal vez subrayar un poquitín es esto, ¿no? Nosotros nunca pensamos su personaje como una idea a llegar, el ejemplo que yo le dejaba de Lady Macbeth. Que cuando empezamos a trabajar un personaje se nos tintan 1000 ideas, porque eso es muy imposible, pero tenemos que tratar de desestimar. Tenemos que descubrirlas en el cuerpo, con lo que va pasando, con la construcción con ese compañero y con ese director y con este aquí ahora que yo tengo. Porque un personaje es la suma de sus vínculos, nunca es una idea. Y eso también es un criterio fundamental para trabajar y alivia mucho. Bueno, muy bien. Hasta aquí, más o menos, yo intenté contarles de qué era la metodología del análisis activo. Sí, pregunto que quiera, si puede. Muchas gracias. Muy bien. Vale, para el también.
Y de sí, Bueno. yo Dale. Me hice por el principio que ¿Sí? No sé. En realidad, nosotros tenemos la palabra, usamos la palabra conducta, pero no la podemos definir muy bien. Yo me imagino que si uno se pone a estudiar conducta, para la psicología debe ser una cosa, para el conductista, las distintas cosas psicológicas, ¿no? Para los distintos criterios de la psicología, para el conductismo debe ser otra, ¿no? O sea, en nuestro sistema, digamos, le damos un sentido y un significado que sería: conducta es lo que transforma una situación en la que no pasa nada, digamos, una situación normal o común, en una situación dramática. Ahora te voy a dar un ejemplo y vas a entender. Porque en realidad nosotros usamos el término contrapuesto a las acciones físicas. Bueno, la acción física también tiene que tener un montón de acepción, digamos, es como lo usamos en el primer momento y ahora usamos conducta. Yo hago este ejemplo. Por ejemplo, pongamos un musical. ¿Vieron? Pero en musicales hay muchas escenas. Pongo un musical por ejemplo, que el título me parece claro. Hay muchas escenas que no pasa nada, ¿no? Que son livianitas, que está la chica con un montón de flores, cuando empieza la escena se levanta el telón y empieza la florista con un montón de flores en el negocio, con un evento total, tienen que cantar: ¡ah, soy muy feliz acá! Estoy esperando que llegue mi novio, qué sé yo, todo así, ¿no? Esta sería una escena en donde no hay conflicto. Es como una descripción. Yo pongo ejemplo, ¿no? Por poner, de los musicales tienen muchas cosas que son así como... Son súper son otro estilo, otra cosa, que también hay escenas de teatro así, digamos, que también hay que hacerlas. Pero bueno, supongamos que, entonces esto de poner, ya es un primero que no tiene nada que ver, de poner agua a las flores, es una acción física, porque mientras tanto tengo algo que hacer. En cambio, condición dada, soy una florista, pero voy a ir a la mierda, con el ejemplo. Mi patrón es un abusador, hijo de puta. Que el otro día me tocó el culo, el hijo de puta. Y yo tengo una pistola, un revólver atrás de ese ramo de flores. Y cuando venga, no sé si no le voy a pegar el mío en la frente, así no. Este es el kilo. Total, nadie tiene por saberlo. Es un actor que podemos hacer. Con esto tengo la felicidad, porque es un conflicto. Entonces yo seguramente voy a cantar con él y voy a hacer esta misma acción. Y la gente no va a estar tan liviana, porque va a haber una conducta. Acá va a haber una transformación del presente escénico, ¿entendés? Puede ser sutil, puede ser grave. Entrar que te levante el terreno y tener una florita que te... pero transforma. A eso voy. Me transforma a mí. Y la gente va a decir, para uno se crea, si vas a ver música y estás así, pero esta actriz que densa, por lo menos, no entendés lo que pasa. No es una transmisión de un significado. Es la construcción de una situación que transforma. Ahí más o menos me respondí. Sí, como todo, la diferencia es importante el joven. Sí. El presente escénico tiene que ver con la reflexión entre lo que quiero hacer y lo que vamos a hacer en el ámbito social. Sí, el presente escénico se crea cuando hay organicidad. Y la organicidad se construye a partir de las contradicciones. Y las contradicciones básicas, o sea, de cualquier personaje, como de cualquier ser humano, como nosotros como actores, como actrices, tenemos los quieres, ¿qué quiere mi animal? Y no puede. No puede porque es un ser social. Sí, está perfecto. Si sale, lo digo de esta manera, sí, si sale bien desde el principio es porque lo entendemos. Y si no lo entendemos, nos pueden ponerse un poco bonitos. No sé qué quisiste decir. Había un director
a mí me gustó mucho. Y hablando con él un poco atrás, y nos contaba que está haciendo ahora un actor famoso en donde trabaja en Argentina, y que un día quedaba el día mal, y que un día sale que salió algo y se sentía bien porque se sentía bien. Pero lo que se no tenía que ver con la vida, tenía que ver con la incertidumbre y con la riesgo. No que hizo algo bueno. Y empecé a hacer todo y le preguntaba qué pasó, y me decía todo un poco y se quería que sí, porque entendía. Y es eso. Consiguiente. Bueno, pero lo que vos decís, el ejemplo, es un entendimiento prácticamente con tu cuerpo. Después de haber entrenado y después de... Yo más que ahí diría lo que les explico. El problema que estaba entendiendo, pero como se entiende, porque interpreto que tengo una formación tradicional, cuando se entiende empieza a pasar esto de que empieza a estar tornado a la Se pierde la vida. Sí. Claro. Es como haber dicho del intelectualizado. Intelectualizado. Exacto. Intelectualizado. Bueno, por eso me parece que para si no me acuerdo, no te comprendía, por eso sí haces un insight cuando se te descubro cuál es el límite. Lo descubrís. Sí. Pero sí, todo lo que pasa por la cabeza, de todas maneras, ¿quién era el director ya? ¿Quién? Javier Gómez. Ah, Javier. Bueno, sí, yo me acuerdo. Sí, claro. Bueno, pero mira, lo que venimos diciendo lo mismo, que hay que tener un presente escénico, que es la vida del escenario y que no es conceptual. Bien. ¿Y la otra pregunta? ¿Se puede igual? Tenemos como actores, directores y personas de teatro, luego con la misión tenemos muy claro y es una pregunta, no es una afirmación. Tenemos que entrenar la mirada, digamos, debe ser de una manera. Por ahí, cuando miramos mucho teatro de ciertos lugares, que tienen una manera de ver de repente y poner turistas, turistas, lo que sea, que se conocen en ese teatro y de ese teatro y son actuaciones muy... Que quedaron desactualizadas. Sí, no quería decir así. No, pero es real. Y entonces de repente empiezan a actuar y dicen, a ese tengo que llegar y el techo está como muy ahí. Y de repente están entrenando, no tienes una habilidad y dices, sí, por ahí va. Y entonces tenemos que aprender a mirar para poder guiar justamente lo que estamos pidiendo como director. Sí, bueno, en esta metodología o en las clases que damos, que yo doy, vas teniendo un desarrollo de la mirada. Exactamente. Y de cómo un actor llega a donde llega. Vas teniendo muchas herramientas para poder contar. Sí, por supuesto. Y en nosotros tenemos que desarrollar nuestra mirada para aprender cuando vemos una película, cuando vemos una obra de teatro, cuando toda actuación que vemos para aprender. Vamos a ver todas las obras de teatro. Totalmente. Se te pierde un poco la De espectador, sí. Pero que un desarrollo. Vuelvo en la imagen del escudo porque así como sí, es la más práctica. está fuera visual, ¿no? Como Sí. ¿no? O sea, ahí se mudo que a la vez se va rellenando, ¿no? O sea, se va volviendo a cargar el transitar de tu presente. Claro, después empieza a aparecer con cosas más, tal vez más fáciles, ¿no? Porque lo quiero recordar. Claro, digo, o sea, es como que, o sea, sostenerlo como un constante. Dos cosas que me quedaron como grabadas. No está mal, digamos, el tema de que al principio el método es el solo olvido. Siempre. Digo, o sea, este miedo que muchas veces tendríamos, es como que arrancamos un texto, no, la vida, lo estoy arrancando muy arriba, ¿viste? Como que parece que estoy, pero digo, sí lo estoy sintiendo, claro, como que estoy en un desván, pero sí, digo,
a ver, si lo estás sintiendo acá, en este lugar, ¿no? Pues uno tiene que andar. Bueno, acá hay una cuestión que rompebolas. Esto. Tenemos que pensar en una actuación fuera del texto. Nosotros, el actor y la actriz, lo que va a construir son los elementos no textuales de la escena. El texto ya lo escribió. Se que para la construcción El texto no tiene que no formar. tiene que ser un límite. No, ni siquiera un límite. De entrada y a propósito, Después que nos sea damos miedo. cómoda. Después, por supuesto, que tengo que encontrar lo que me conocimiento y tengo que Claro. después, pero de entrada, yo el gran enemigo. Claro, como las manos, ¿no? Las hacer con las manos y las hacer con el texto. Decir el primer Lo que texto aparece. más, yo siempre porque está muy ligado al concepto, a las palabras, es el mundo conceptual. Entonces nosotros tenemos que revertir eso. Y los primeros ensayos serán desprolijos, serán como... Lo importante es que esté el animal. Que esté el animal. La paz. Después ir limpiando, digamos, después pero que Se esté el aparece, animal. entonces es Vamos, gris. se va subiendo. Exacto. Por ahí es también importante tener en cuenta de que no es trabajo del actor por intentar. Es Trabajo de de- salir afuera, tendría que acomodar las La cosas. actor también tiene que dar para que. Exactamente. Sí, me tiene que presentar el actor. Sí, el actor no da. El actor tiene que presentar el actor. Vos en la tarea de No presentar es al actor, animal. no es trabajo del actor contenerlo. No, bueno, más o menos, porque acuérdate que lo que yo digo es que se construye con la represión. Si yo y eso, bueno, ese es el animal contenido. Tiene que aparecer. ¿no? Coincidimos que si no hay animal, no hay que pulir. Digamos. Eso es lo que creo que, Claro. como que es la base. Si no está el animal, bueno, pero lo termino como una cosa. Si no está el animal, ¿sobre qué vamos a trabajar? Y digo, la importancia de contener, que por ahí uno lo puede nombrar o visualizar, pero no en términos conceptuales, este difícil en lo que no, entender de lo Bueno, eso es eso, la represión. El sujeto es indígena. Sería la palabra que define eso que voy a decir. Y es eso, y es técnico, no tiene que ver con un conflicto, no tiene que ver con conflicto psicológico. Y lo estamos todos, porque principalmente culturalmente vivimos así. Lo que pasa es que el otro día hice un ejercicio con los chicos de taller y llevaron un texto y yo les decía, bueno, cada uno de los textos tiene un conflicto de otro lado. En cada uno de los textos hay un quiere no puedo. O sea, bolazo, ¿no? Y lo que sea. O sea, todo el tiempo estamos mirando. ¿No? Conteniendo, ¿no? O sea, esto de. Y es como. Bueno, es una gran herramienta para la actuación. Sí. Estaba hablando de que el texto sigue quiero saber si es parecido tiene que ver con la función que conozco de Meissner, que dice que el texto es como la sábana que va está por arriba y que las emociones son las que van levantando la sábana, va diciendo la forma que va tomando de esta manera. Conozco el director de Meissner y hay mucha gente de Josa Lázaro, no sé si lo conoces. Sí, con esto. Bueno, yo creo que estuve muy cerca. Yo estoy amiga de él. Toma muchas cosas de la metodología, ¿no? Sí, no están muy separadas. Lo único pero porque es interesante, es una técnica llamada técnica Meissner que yo nunca le hice, me encantaría tener la experiencia de hacerlo. Hicieron un texto, pero ese texto también se pierde su sentido. De alguna manera, ahí se tocan, porque nosotros también, en un principio, tratamos de que eso, de no revalorizar tanto el texto, revalorizar en un burro que no puedo. Sí, no se contraponen mucho. En general, en mi experiencia, yo también he sido siempre entrenando y siempre haciendo todo lo que pude y lo sigo haciendo. Y yo encuentro que en las mejores metodologías hay cosas muy
Sí, ¿no? Como por ejemplo la contradicción en distintas maneras, en distintas palabras, aparece porque es como la garantía de la organicidad. Y es genial poder trabajar. Después el presente, del aquí a ahora, del estar ahí, y después esto de no sé, varias cosas, o sea, como esto de no entrar a decir el texto, ¿no? Saber que el texto no es nuestra tarea, desligarnos. Esto no quiere decir que después de las primeras relaciones físicas que tengamos, que haya organicidad, que haya que es el básico, uno después no se dedique a estudiar y a profundizar más, por ejemplo, el lector en el momento y todo, y eso a la hora, digamos. No es que somos unos brutos ¿no? Es para empezar. Bueno, ¿qué la pregunta? ¿O lo que quieren? Sí, ¿no? Con respecto al escudo, uno va agarrando cosas, ¿no? Va haciendo un montón de cosas en todo, sí o sí tiene que haber un descargo, o sea, permanentemente, porque por ejemplo, no sé, imagino, ¿no? En la vida real, o sea, no solamente en el escenario, ¿no? Yo creo que por ahí es un teatro, ¿no? Lo veo así, no sé, en una vida laboral, eso necesita haber un descargo con una primera acción, una primera, no sé, decir una palabra, o sea, la primera vez que haces. Y también por ahí escuché y lo he replicado que el movimiento es una forma también de soltar un poco la tensión, ¿no? Que se sale en el teatro, ¿no? Una forma como de entrar en calor, ¿no? Muchas veces lo practico, pero sí o sí tiene que haber un descargo, es una forma de descargo. No, porque es un planteo que es, dado que algo así porque se le embudo. ¿Qué quiero y no puedo? Si hay un descargo que quiero matar a alguien, seguramente no puedo, porque sería el final de la obra, no sería, ¿no? O empieza la obra por un asesinato, ahí tengo un descargo. Pero se trata de conseguir organicidad, y la organicidad viene con la contradicción. Una vez que vos descargas, bueno, tendrás un problema, tendrás que tendrás una dirección de rasgo o no rasgo, viene la policía, no sé qué, para una secuencia dramática, digamos, ¿no? Pero siempre la organicidad la da una contradicción. Sí, la da una contradicción, claro. Entonces, descargo, sí, claro, hay un momento de la obra en que realmente, bueno, Edipo se aguanta los ojos, bueno, hay momentos que se llaman así. No es la organicidad de la manera de construir el presente escénico, está siempre ligada a la contradicción. A qué quiero y no puedo. Y ese es como un proyecto, ¿verdad? Claro, porque no es que yo tenga que decir realmente no puedo, y me lo contesto y me lo pongo, no, ahí ya estoy en otra. No es psicológico. No quiere, ¿no? Hay funciones, tenemos que ir a incentivar y estimular las funciones más orgánicas nuestras, que las tenemos, por más que tengamos tanta represión social. Exacto. Cuesta unirse con esa. Sí, pero bueno, es nuestro material, nuestro entrenamiento. Claro, traerlas y saber que acá la podemos. Bueno, claro. ¿Cómo haces? Venís de tu casa, entonces, qué sé yo, te dije subirte al escenario y querer matar al otro. Bueno, es un trabajo. Se entrena y se empieza a trabajar todo eso, con esa utilización, digamos, del teatro del Congreso, ¿no? Venir ahí. Sí, yo creo que el teatro es algo que nunca va a morir por eso, una gran salida de campo social, ¿no? Yo creo que hay donde hay gente presencial, tenemos necesidad de estas cosas culturalmente. Y hablábamos con Ale, ¿no? La importancia que era en esta época tener la posibilidad de hacer teatro y de trabajar con las artes escénicas en el presente, en aquí y ahora, en donde está el cuerpo. Nos salimos de esta cosa. A todo lo que está pasando, digamos, cómo está corriendo el mundo, digamos, en este momento, todavía, sí, lo que hablaba con mucha veces, sigue siendo una actividad artesanal que encima, digamos, su motor es un ser salvaje interior,
digamos, está trayendo todo lo que va en contra del consumo. De un lado, La autonomía, a mí me parece fantástico esta cuestión de que no, vos te pones en tu Buda y aparece, aparece tu ilusión, sin juicio. Porque uno desaparece lo que sos y ya uno tiene, ay, creo que se ve, no, aparece el cuerpo, es como el inconsciente. Claro, porque ahí está eso, digo, hay que animarse. Porque digo, es un caminito que te lleva a lugares. No, vos sabés que no, porque es un salto, porque en realidad, esto es muy interesante como para terminar. sí, la está charla. buenísimo como pregunta. No, porque el teatro es convención. El teatro es una convención, es un juego. Yo puedo estar jugando, lo quiero estar y que me voy a dar 250.000 cuchilladas y nos vamos a cagar de risa. Nosotros nos pelearemos como compañeros, pero no tiene nada que ver, digamos. Es un lugar de convención y de juego. Sí. Lo que nos garantiza poder jugar. Yo me acuerdo que siempre pienso lo mismo, ¿no? Claro, vos estás tranquilo viendo una obra de teatro porque sabés que no pasa nada. Claro. Vos estás tranquila dando una clase de teatro sabiendo que tus alumnos están más o menos en una sintonía normal y que no va a pasar nada y que si llega a pasar algo vos podés contener. Si no, te la regalo, si no, tenés que tomar alguna decisión y como pasa, ¿no? Porque yo uno que me dice, mirá, disculpame, me equivoqué en inscribirte, el tipo te dice, te voy a reventar. No me lo Pasa. No, claro, ha pasado, ¿viste? Alguno que les pega un grito al otro y que me pará, cuando actualicemos, esto no es así. Esto es una convención, acá no hay violencia, jugamos y... O sea, violencia hay, quizás. No hay violencia. No, bueno, no sería. No te pegan de verdad, Claro, no hay sangre de verdad. claro. Hay convención, tenés que Es aprender. convención, digamos. Aprender. A que yo te voy a hacer así, si lo pide todo el mundo, pero vos no te hago. Exactamente. Claro. Es esto, Ahí. para terminar la idea. Yo puedo disfrutar mucho de la obra Otelo si yo sé que Otelo no me mata de mí. Entonces yo me emociono, veo la belleza, me puedo transformar, me voy realmente emocionada, no sé cuándo ya. Se ve que el autor lo estaba cantando la actriz, se va al 911, digamos, estamos en otra dimensión. O sea, en el teatro se tiene que garantizar la convención. Entonces esto, en realidad esta pulsión, tiene sus límites, tiene su convención. Siempre estamos jugando. Siempre estamos jugando, entonces siempre estamos disfrutando. Si nos pasamos por eso a mí también me gustó mucho No Me Confío. Para mí es un gran alivio cuando puse contra uno, porque se terminaban un montón de cosas, había convención, ¿verdad? Que sí, no, pero pará, la escena de violencia, pero ni me tocaba. O bueno, a ver hasta dónde llegamos acá. No había una racionalidad para que ese animal hasta dónde. Es una convención. Podés transformar al otro y hacerte cuenta de que sí, pero... Y por ejemplo, en todo segundo año que yo era mucho en la escuela, yo voy con los alumnos buscando hasta dónde es un grupo que empieza, ¿no? Que algunos por ahí se conocen y otros no. Y hay escenas de norteamericanos que tienen mucho compromiso físico, mucha violencia. Y esto lo vas trabajando a ver hasta cuánto y cuándo pueden, quieren y están dispuestos. Es totalmente respetable. Hay escenas de mucho erotismo, ¿viste? En un realismo norteamericano, de escenas de mucha violencia y tienen que ser muy coreografiadas, o sea, son parte de lo que se ve. Bueno, creo que estamos, ¿no? Con la obra, no sé, igual, yo no quiero cansar. Yo estoy dispuesta, estoy totalmente dispuesta, pero estoy la No, me enganché con una pregunta que saben que era algo que era que si yo me tengo que preocupar por entender el personaje y hacer algo idéntico a lo que al personaje del guión, bueno, pero ahí tenés que hacer la idea. o sacar mi versión y no preocuparme tanto por copiar No, eso no lo tenés que hacer. Copiar que es lo que yo dije, no es copiaría la idea, me parece que es. Para mí como que ser buen actor es sacar lo propio. que el guión dice de ese personaje. No,
pensaba así. No, es un error por varios motivos. Primero, ¿qué sabéis de lo que escribe el A ver, viste notación. a Shakespeare no le podemos preguntar. A Shakespeare, Nietzsche. Y yo te diría que no le vayas a preguntar si es tu amigo el que le escribió, porque te va a meter en una que nunca lo vas a conformar. Porque yo creo que ni el autor sabe. Hay un lugar ahí que es el lugar artístico, y ese lugar no es racional, no es conceptual, no es así. Se descubre. Es lo mismo que ponerte a pensar, mira, Picasso, ¿qué hizo cuando salió a Picasso? Tuve la posibilidad de estar en febrero en Madrid, son 4 salas de los bocetos de Picasso para el mismo. O sea, cuando Picasso llegó a Guernica, yo no tenía la más puta idea. ¿De qué había pensado? Es un proceso, es un camino, así como... Vos acá. Cosa que dale más, no, y sacate encima la mochila de que tenés que hacer lo que hizo Shakespeare. Animales. Muy bueno. Transmití algo. En efecto, ahí está. Es importante lo que vos pensaste que transmitís le llegue o le llega a otra cosa. No hay nada. Él se metió en una cuestión que es muy interesante, ¿eh? Yo me lo estaba sacando del cuerpo. Porque no sé cómo vamos a debatir, pero ¿qué pasa? Cuando yo pongo en el mundo dentro del Instituto Gráfico, me parece fantástico acá, y yo empiezo a descubrir lo que pasa, que yo antes no sabía, es eso, yo empiezo a descubrir por qué era el personaje. La idea que yo tenía antemano generalmente es obvia, porque uno piensa cuando lee lo más básico, ¿viste? Me resulta que tiene el impuesto que me me parecen cosas que, claro, sí, recontra caro, no tengo idea. ¿Y qué pasa ahí? ¿Qué es lo que me surge? Mi propia singularidad. No hay otra nadie. Nadie es tan bueno para hacer lo que le sale de uno como uno. Nadie puede hacer de Alejandro de Vitegui más que yo. No tengo la menor idea de quién es Alejandro de Vitegui, no tengo idea. Yo me mostras un poco, no sé, no. Pero sale lo propio. Si no hay otro modo, hacer lo propio, que lo propio esté muy culturalizado, muy bueno, hacer lo propio. Entonces ahí empieza este tema que sería el tema de la singularidad personal y de la creación, que está en el cuerpo, no está en la persona. Entonces ahí realmente lo que empieza a suceder es algo maravilloso. Estuvo el cine del personaje, ¿no? El personaje dice, Claro, fácil. yo por ejemplo en esta escuela tenía el privilegiazo de ver durante décadas las mismas escenas por distintas duplas o tríos de alumnos, que además es maravilloso alumnos porque por más que tengan experiencia, ¿no? Pero se meten a un mundo que no saben todo esto. Entonces yo he descubierto escenas, pero hasta ahora, que se me ocurrió que esta escena podía ser así como la hacen ellos y está genial. Es una maravilla lo que sucede. ¿Entendés? ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, es el mismo texto, lo mismo que pero las propias singularidades, incluso de singularidades nuevas, distintas a las singularidades de los chicos de los 25 años, de 30, de hace 10 o 15 años, nos atraviesan otras cosas. Por eso yo acaricio siempre los paños clásicos, ¿no? El nivel del sándwich. Samira, tu pregunta la cerramos acá. Igual vamos a compartir un rato acá afuera charlando, Claro. la oportunidad. Sí, para mí sí está enorme charla. Bueno, ahora vamos a poner el cuerpo. Acá toda la cosa. Zabalilla afuera, todo entrenado. Gracias. 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 Es carísimo todo. Bueno, Voy a leer digamos, los rasgos, pero no, yo digo, gracias por leerlo. Qué lindo volver a hablar de esto, ¿no? O sea, que muchas veces, tanto o por producir, que hoy también hablamos con Ale, ¿no? Con esta vorágine, esta leche, que querer sacar, ¿no? No, tenemos que producir, digo, y nos perdemos totalmente de qué estamos haciendo, ¿no? Digamos, o sea, ¿qué estamos haciendo?
¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? Estoy sintiendo esto, no lo estoy sintiendo. Bueno, pero tenemos que hacer algo, ¿verdad? Digo, volver a hablarlo. Volver a hablarlo. Claro, porque si uno, todos nos burocratizamos. Por más que tenemos una tarea súper creativa, tenemos elegido para no burocratizarnos. Y no burocratizamos, Todo coopera para que suceda. Entonces hay que ser la otra fuerza. Y entonces que ella traiga esto, para mí es un regalo a decir. No, a volver a estudiar, porque asistió a eso estudiar y no quitar ese lugar que tiene su oficio, que es estudiar, investigar, traer a Raúl, volver a estudiar, volver a repasar. A veces uno en el hacer es hacer, sí, que hay que hacer, pero darse un lugar para estos espacios y que lo tengamos acá en casa. Hay cosas que nosotros conocíamos, cosas que no, qué sé yo, pero estas charlas se tendrían que dar cada tanto porque capaz que pasan 3 años y nosotros seguimos produciendo, entrenando, qué sé yo, y dentro de 3 años volvemos a hablar de esto y hay otras cosas que hoy por ahí no nos suenan tanto y después como que todo va creciendo, como... Si alguien te ensayo tendría que durar 7 horas. 3 de trabajo y el resto para pensar. A lo que iba dentro de 2 años poder volver. Año volver. Para mí es una satisfacción enorme, una felicidad, es la palabra, felicidad. Además, bueno, ya me hablaba de este lugar y yo tenía una enorme atracción. Yo te juro que yo quería decir, era así, ¿no? Qué bueno, muy bien, Su pulsión. ¿Por qué le ponen un chiste? Yo digo, lo hice yo Me estaban construyendo la nosotros estábamos levantando y él se estaba explicando que contaba alguien que un montón de años atrás, como bueno, me dijo tanto que dije, ¿pero qué es? Quería comprobar. Te juro. Y además cuando llegué, después me quedé impresionada y fascinada. Dije, qué lugar maravilloso, qué divino todo lo que hay acá, qué maravilla, ¿no? Cuántas ganas, cuánta pasión y esta posibilidad de este espacio de tener un aire libre, de tener ese teatro ahí y todas esas salas de entrenamiento, me pareció fantástico. Además me parece fabuloso, yo vivo en Buenos Aires, y vivir en Buenos Aires y vivir toda la cuestión cultural, que es maravilloso, te genera cosas también muy dificultosas, como que casi no tenés contacto con la naturaleza. Ayer la tormenta era maravillosa, era la ruido, y sí, y me parece como lo más tener una posibilidad de tener teatros en lugares que no tienen la urbanización y la toxicidad cultural de Buenos Aires. Y no digo que no esté bueno, está bárbaro, pero tener la posibilidad de trabajar acá me parece fantástico. Es mucho más saludable, me parece además, hace que pueden como también conectar más con sus propias singularidades. Segunda.